Hola, mi nombre es José Argueta. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Centro Universitario Regional de San Pedro Sula, actualmente pasante de la carrera de Ciencias Naturales. En esta ocasión hablaremos sobre el racionalismo de Gastón Bachelard. Las competencias a desarrollar serán: conoce la vida del epistemólogo Gastón Bachelard, estudia la epistemología de Gastón Bachelard, comprende la teoría del materialismo racional y la forma en que Bachelard explicaba el racionalismo. Determina cuál fue el impacto que provocó Gastón Bachelard a la epistemología. Bachelard era un científico humanista. Es uno de los pocos teóricos que logró relacionar la ciencia con el pensamiento. La ciencia es la estética de la inteligencia, como bien lo decía él. Gastón Bachelard fue un filósofo francés, apasionado por la ciencia, pero también apasionado por la lectura. He ahí lo que le permitió convertirse en un poeta, autor y científico. Bachelard tenía un repertorio muy grande de conocimiento, ya que abarcaba en las dos áreas, tanto el área científica como el área humanística. Hablemos un poco sobre la vida de Bachelard. Él nació un 27 de junio de 1884 en Francia. Durante su infancia y su adolescencia fue criado por sus padres, quienes eran unos humildes vendedores de periódico artesanos. Ellos no tenían la mejor posición económica, pero sí le brindaron una educación digna hasta la adolescencia. Cuando él terminó secundaria, empezó a laborar en el correo de su localidad hasta 1906, pues empezó a estudiar la licenciatura en matemáticas, graduándose en 1912. A mediados de 1914 contrajo matrimonio con la señorita Jean Rossi. En ese mismo año se vio truncado su sueño de ser ingeniero y su matrimonio se vio afectado a causa de la Primera Guerra Mundial, pues él tuvo que prestar sus servicios militares. Durante esa guerra mundial hubieron muchos caos familiares, personales. Él se vio realmente entre la espada y la pared, entre si seguir con el conocimiento o dedicarse a lo militar. Cuando terminó la guerra mundial en 1918, tuvo que prestar su servicio por un año más, terminando su servicio militar hasta 1919. En 1920 se le dio el título a honores como licenciado en Ciencias Naturales. Su sueño siempre era ser ingeniero, pero gracias a la Primera Guerra Mundial, se vieron truncados. En 1920, después de una serie de problemas familiares, fallece su esposa, quedando él a cargo de su hija Susan. A partir de ese año, él empezó a laborar en un colegio de secundaria, impartiendo clases de ciencias naturales y de física. Más adelante, durante ese mismo año, él obtuvo un nuevo título, el título en letras y en filosofía. ¿Por qué él estudió filosofía? Porque al ver la calidad de trabajos en física que se presentaban durante su época, se vio ofuscado. Él sentía que sus ideas en físicas no eran lo suficientemente competitivas comparadas con las otras de esas épocas. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, la teoría y la ley de la gravedad propuesta por Einstein. Es ahí donde él se dedicó a la filosofía y empezó un gran camino epistemológico muy admirable. Él falleció el 16 de octubre de 1962 en París, dejándonos un legado con aproximadamente 20 obras escritas, de las cuales yo haré mención a las tres más importantes que nos interesa conocer, que fueron las tres en las que él se orientó a la epistemología. La primera fue El Nuevo Espíritu Científico, lo publicó en 1934. Este libro se encargaba de hacer demostrar la epistemología en relación a lo científico, lo humano en relación a lo científico. Su segunda publicación en epistemología fue La Formación del Espíritu Científico. Este libro fue como una continuación a su primer presentación, pues al él determinar ciertos conceptos y ciertos tópicos epistemológicos, le interesaba darles enriquecimiento. Es ahí donde él creó La Formación del Espíritu Científico, donde muy interesantemente él formuló los obstáculos epistemológicos
cosa no vista anteriormente. En su tercer libro, y me atrevo a decir el más importante, él habló sobre el racionalismo aplicado. Lo publicó en el año de 1949. Este libro se basaba en lo racional partiendo de lo material y de lo humano. La epistemología de Bachelard se fundamentaba en 4 pilares: en el racionalismo, en la erudición, en la amplitud y en la versatilidad estética. Racionalismo es todo aquello que parte de lo real. Erudición es la adquisición de conocimientos siempre referente a lo humanístico. Y amplitud, pues a él le interesaba tener esos conocimientos en amplia gama. Después finalizamos con su versatilidad estética. Versatilidad, ¿qué es lo versátil? Lo versátil es algo dispuesto al cambio. Estética es el arte de lo bello. A él le interesaba que si la epistemología tenía cambios, que los tuviera, pero en una forma atractiva para el conocimiento. Aparte de haber trascendido por la forma en cómo él planteó sus obstáculos epistemológicos en su segundo libro, se hizo presente en la forma en la que él vio al racionalismo en su tercer libro. En parte de sus teorías haremos mención en este momento. Recordemos qué es el racionalismo. El racionalismo es toda teoría epistemológica que considera la razón como fuente principal y única base del conocimiento humano en general. Para él este concepto estaba incompleto, porque el racionalismo no era la única base del conocimiento humano en general. Bachelard mencionó una relación entre el racionalismo con la teoría. Recordemos que el racionalismo es todo aquello que parte de la razón, de las ideas humanas, para formular leyes. Entonces era muy obvio, ¿no?, su relación que él formuló, racionalismo-teoría. A eso él lo relacionó con el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Es todo aquello que parte de la experimentación. He ahí donde él decía de que no puede haber teoría sin experimentación y tampoco puede haber experimentación sin teoría. Racionalismo, recordemos que es lo que el hombre piensa. Él no aceptaba eso, lo dijo muy claramente en su primer libro. Él decía, el yo pienso y el yo opino no son valederos, no tienen objetividad. Necesitamos conocimientos objetivos bien planteados, que sean abstractos, que sean atractivos a la mente humana. Bachelard decía que la experimentación no existía sin la teoría, lo que mencionábamos anteriormente, ni la teoría sin experimentación, aunque una pueda surgir de la otra. Un ejemplo de lo que Bachelard argumentó, tenemos a Einstein con sus trabajos en física. Recordemos que él primero formuló sus teorías, hizo sus supuestos, hasta después hizo su correlato experimental. Aquí es donde vemos reflejado lo que él hacía mención. Primero, Einstein nos planteó las teorías antes de su experimentación. He ahí donde relacionamos nuevamente lo que él hacía mención. La asimilación de lo irracional por parte de la razón nunca deja de producir una reorganización recíproca del terreno de la racionalidad. A diferencia de Einstein, tenemos a Mendel, otro ejemplo que podemos plantear. Mendel primero hizo una serie de experimentaciones con ciertos guisantes, con ciertos vegetales, hasta después de una serie de investigaciones y una serie de experimentaciones, él pudo plantear sus teorías de la genética. Para Bachelard, ser científico es no dar prioridad ni al pensamiento ni a la realidad, sino reconocer el nexo inextricable que hay entre ambos, reconocer la relación trascendental que tienen cada uno de estos. Entonces, partiendo de sus ideas, Bachelard plantea un materialismo racional. Un materialismo racional establece las relaciones entre racionalismo, empirismo, idealismo y materialismo. ¿Por qué idealismo no está enlazado directamente con las otras corrientes? Por la siguiente razón. ¿Qué es el materialismo? Es todo aquello que parte de las ideas materiales, de lo que usted puede ver, de lo que puede percibir. Entonces, el idealismo lo relaciona con el materialismo. De esas 4 corrientes, él crea una sola idea, el materialismo racional. ¿A qué se refería él cuando decía materialismo racional? A la unión
entre las ideas y la experimentación, entre lo teórico y lo práctico, haciendo una sola relación en conjunto. Esta relación donde Bachelard planteó su racionalismo, distinto a las formas previamente planteadas, sin lugar a duda influyó de manera significativa en la epistemología. La experimentación debe dejar paso al argumento y el argumento debe recurrir a la experimentación. Argumento relacionado con experimentación, experimentación relacionado con argumento. Una experiencia científica es una experiencia que contradice la experiencia común. Bachelard decía algo muy interesante: lo irracional deja de ser irracional hasta que nosotros lo volvemos racional. Muchas gracias.